Qué bacanería es estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, amena, concisa, entendible. Es decir, de la forma como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí, panas míos. Aquí estamos de nuevo en otro episodio del podcast que soñó Manuela Sáez. Para ver si hablábamos de ella, pero coño, Manuela, no creemos, como dice la Gaceta Hípica. Todavía no, Manuela. O sea, todavía no. Mejor hablamos nunca, porque si te digo que hablamos el martes, tienes esperanzas. Entonces, claro que sí, mi gente. Aquí estamos de nuevo vacilando y coreando en esta nueva edición del Corito Histórico, en donde seguimos con nuestra serie de personajes que son realmente como tú y como yo, los civiles. Háblales ahí, Javier. Así es. Pero antes de ir con los civiles, hay unos saluditos. Voy a empezar yo con un saludito ahí. Bueno, esto no más que un saludito, es un saludo lacroso, porque es al pana Rafael Morles, un pana que siempre está pendiente cada episodio de nosotros, que siempre nos mandan saludos lacrosos tanto a mí como a Drupiniel, que recuerden que estamos en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube, y entonces, bueno, el Daniel Lara, Drupiniel, nos permite estar aquí y bueno, este pana consume todos esos contenidos y nos manda saludos tanto a mí como a Drupiniel. ¿Diste algo tú ahora, Dorian? Sí mismo. Bueno, saludos a ese panita, Rafael Morles, que siempre deja su saludo por ahí. Y también tengo un saludo de la señora Gri Ferrer, desde Orlando, Florida, Manao. Mira lo que nos dice ella, que siempre desayuna los domingos con su hija y su nieta y vacilan y corean escuchando el Corito Histórico. Que ella es una actividad familiar que tiene los domingos en la mañana. Coño, como tiene que ser. O sea, me siento orgulloso de eso, que se escuche el corito en familia, desayunando, como tiene que ser, porque el desayuno es importante. Desayunen, panas, porque si no desayunan, terminan, bueno, teniendo una visión de la historia chimba, como la de los 3 profesores que te dieron clase en el bachillerato. Pero entonces, exactamente, ¿de qué vamos hoy, Dorian Márquez? Bueno, también antes de contarles de qué vamos hoy, recuerden que estamos ahí en todas las plataformas digitales con el Corito Histórico y también el Corito Histórico _bajo en Instagram. Fíjate, Manao, ¿qué traemos hoy en nuestra serie de civiles? Traemos a un civil que antes de empezarlo a estudiar, antes de empezarlo a investigar, yo decía, bueno, yo conozco como que un par de cositas, una sola cosa sobre este tipo. No sé si tiene cosas interesantes, y después que me empiezo a meter en su vida digo, pero esto es un tipazo. Es un prócer que conocemos porque hay un montón de liceos en todo el país con su nombre. Pero el principal es ese que para nosotros los guaireños es un símbolo, que es el Fermín Toro. ¿Por qué? Porque nosotros los guaireños, cuando tenemos que ir a Caracas, para devolvernos a nuestra patria chica, tenemos que pararnos en el silencio donde está la parada. Y ahí en el silencio, la parada está en todo el frente del mítico Liceo Bolivariano actual, conocido como Fermín Toro, que es este proceso que vamos a estudiar hoy. ¿Y por qué razón Fermín Toro? Pero tú sabes tú sabes que Fermín Toro es interesante también porque siempre estos liceos, bueno, a veces por lo menos el de Caracas es mítico, tiene su historia y su cosa, pero por ejemplo, en Carúpano, de donde yo soy, el Fermín Toro era apodado el Fermín Choro. Entonces era como, coño, un irrespeto para Fermín Toro, que es un tipazo. Entonces, coño, ¿pero quién será Fermín Toro? Que hay unos liceos por ahí también chismo con su nombre. Vamos, que es un tipazo de verdad. Sí, porque este tipo, Fermín Toro, es reconocido. O sea, tú cualquier biografía que abras por ahí te va a decir lo primero, que es que el pana era un polímata. Eso quiere decir ¿qué es un polímata? Un tipo que sabe muchas cosas y eso está de forma corporal. Si no es un hablador de gobierno, es un tipo que de verdad sabe de todo. Es decir, algo así como tú, Dorian. Creo que sabe toda vaina. ¿Qué tal? Coño, mano, gracias, vale. Está bueno. Un polímata ahí moderno, entonces. Pero Fermín Toro es un carajo que sabía cosas, pero es interesante la manera en la que Fermín Toro sabía cosas. Porque ahí tenemos, por ejemplo, a Jorge Mar Rocio, que ya hablamos de él, que el tipo fue a la universidad, estudió un montón de cosas, y José María Vargas estudió el cuádruple de cosas.
Pero Fermín Toro está interesante. Exacto, sí, porque, o sea, Fermín Toro, primero es que el tipo nace en el Valle. Eso cerca de Caracas, o sea, porque en ese tiempo lo que era la parroquia del Valle no se considera parte de Caracas. Pero por las cuestiones de la guerra, o sea, nació en 1906. La guerra empezó en 1910, 1911. Por esas cuestiones de la guerra, toda la cuestión de que no habían escuelas, todo estaba paralizado porque estábamos en guerra. Él, sus primeras letras las empieza a recibir una vez que se muda del Valle hacia allá la Caracas Real. O sea, al centro de Caracas, porque él se muda a la casa de un pariente. Un pariente que era nada más y nada menos que el famoso Marqués del Toro. Francisco Rodríguez del Toro tenía su casa, la Quinta Nauco, y allí llevaron al muchacho. Imagínate tú. Exactamente. Entonces allí el carajo va aprendiendo. O sea, él estaba, como bien relacionado a nivel familiar, ¿no? O sea, nace, sí, claro, como una familia que está por ahí, nace fuera de Caracas, tienen como unas haciendas, pero eran como primos ahí de la gente del Marqués del Toro, imagínate tú. Sí, del Marqués del Toro, de María Teresa del Toro y Alaiza, esposa fallecida de Bolívar, de Fernando Rodríguez del Toro, el otro buen amigo de Bolívar. O sea, toda esa gente estaba emparentada con Fermín. Y entonces Fermín, él lo manda a Quinta Nauco, y si bien no tenía como maestros para en una escuela y nada de eso, él se pone a aprender por su cuenta, se pone a leer toda la biblioteca del Marqués, y todo lo va aprendiendo por su cuenta. Así, no fue a la universidad porque no había manera. No fue a un colegio importante porque también estaban clausurados. Y claro, como también tenía su apoyo familiar por el dinero de su familia, él aprovechó todo eso al máximo para no ser un inútil. Es decir, aprovechó eso para servir para algo de verdad. Qué bueno esto, porque fíjate, y esto es una cosa que me gusta mucho de Fermín Toro, y por eso es que decía, mira, ¿de qué manera él lo aprendió? Porque, en principio fue un tipo autodidacta. Pero ¿por qué fue autodidacta? Porque él nace en el año 1806 y ya en 1810 empiezan los peos en este país. En 1811 ahí arranca todo el tema de la guerra, y él va, cuando se va a causas de la guerra, a casa del Marqués del Toro. Él tiene apenas 10 años. Entonces, sí, a esos 10 años él empieza, es como que, mira, estamos en plena guerra, mano, aquí no puedes salir, la universidad está cerrada, no puedes hacer nada. Entonces él podía haberse quedado, hacerse el huevón, rascándose la bola ahí, que sí, bueno, no va a hacer nada y tal, grabando el TikTok de la época. No sé cómo sería el TikTok de la época, pero él se dedicó fue a estudiar, y que vamos a leer estas cosas, ¿vale? Vamos a incluirlo. Sí, o sea, mira, te lo comparo de una manera. Ese es un pana que el horror no les permitió ganar su conocimiento. Es decir, yo lo veo a él como todos esos panas que se graduaron entre el año 2016 y 2019, que es en la UCB, en la Simón, en Luz. Es decir, mientras estaba la guerra, ese horror de la guerra que fueron esos años, la represión, muertos cada día, la Guardia Nacional jodiendo, hubo gente que se graduó en ese periodo, en plena represión. Yo eso lo admiro, porque yo pienso que en esas mismas condiciones, si me hubiese tocado estudiar en la universidad en esos años, yo habría desertado fácilmente. O sea, yo sí lo digo, o sea, yo habría desertado porque la pinga, yo en esas condiciones, no joda, tiraba la toalla. Claro. Y muchos chamos que le echaron bolas, y ahora tú los ves que están fuera del país y coño, y fraude, lo lograron, pues. Sí, Toro fue algo así. Es una muy buena comparación, porque de verdad que había estallado la guerra. Caracas estaba en un solo tira y encoge de que si estoy con los realistas, me tomó me tomó Bolívar, tomó el otro. Todo eso ocurría ahí, y él estaba instruyéndose y aprendiendo de un montón de cosas. Sí, y ya después, cuando la guerra terminó, o sea, ya con todo su arsenal de conocimientos, el carajo fue capaz de entrar en el año 1928 como funcionario en el Departamento de Hacienda, es decir, en lo que era el CENIAT de entonces. El carajo demostró que él sabía leer, que sabía escribir, que tenía conocimientos de leyes, de Hacienda, de aduanas, y le dieron su cargo en el CENIAT de entonces, a fuerza de conocimiento, o sea, sin usar palanca, sin usar una rosca, sin un amigo de un amigo, nada de eso. El carajo entró en el CENIAT de entonces a trabajar. Porque él sabía. O sea, Fermín Toro es un tipo de esto que tú te pudiste haber encontrado en cualquier momento por ahí en Claro, porque el carajo lo mandaron a La Guaira a trabajar. Es decir, si Fermín Toro hubiese vivido en La Guaira del año 2013 al 2019, capaz nos encontrábamos en el Light Garden, en el Latin Quarter, y vacilábamos ahí en los chinos, no sé. O sea, era ese pana que
que no se había encontrado porque todos estamos relacionados por las cuestiones del oficio. Sí. Mira, pero en este año 1828, Javier, él prácticamente cumple el sueño de cualquier caraqueño de la época. Así. Porque en este año él consigue trabajo acá en el Departamento de Hacienda y además se casa con su prima. Ya va, de Vana. Ajá, bueno, como cualquier caraqueño que se Chamo, pero... ser caraqueño en los años 1828. Chamo, pero ¿qué estás viendo? No es un invento mío. Los bichos son los margariteños de entonces los caraqueños. Coño de la madre. Bueno, se casa con su prima María de las Mercedes Tovar y Rodríguez. Sí, era su prima. No había forma de decir, no, es una prima lejana. No, coño, tu madre, estás comiendo carne de prima. Coño, pastel de leche y carne de prima. Entonces, bueno, hijo del diablo, háblales. de su cosa, bueno, Fermín Toro tenía su sangre ahí de mantuano, caraqueño y tal, así que ahí cumplió con su destino y su sueño, ¿vale? Porque en ese año consiguió trabajo y también consiguió el amor y confirmar el amor de su prima ante los ojos de Dios. Ok. Pero ojo, si bien las aduanas eran un beta bien de pinga para él no tardó en entrar en política, porque él sabía que era un avanzado, entonces dijo, no, vamos a volver para Caracas después de estar en las aduanas. Y entonces el carajo cuadró entrar como diputado al Congreso. Entró por diputado por Caracas. Y ojo, entra a este Congreso que es bastante antibolivariano posterior a la muerte del Libertador. Y él fue uno de los pocos, o sea, él, Vargas, que, bueno, él fue capaz de defender la memoria del Libertador en sus discursos, siendo capaz de pedir que se repatriaran los restos del Libertador. Es decir, con 2 bolas dijo, no. Ustedes tienen que respetar al Libertador porque a pesar de todo lo que ustedes digan, sí, todas las rivalidades, que era un militar, miren, ese tipo hizo todo lo posible para que tengamos una república. Y por lo menos le debemos eso, debemos que ese hombre repose por lo menos en la ciudad que lo vio nacer. Carajo, con 2 bolas dijo eso ante un Congreso opuesto al Libertador. Y paso. Y es interesante porque de los civiles que hemos hablado hasta este momento con Fermín Toro, muy bolivarianos, ¿vale? Sí, Fermín Toro, Vargas. Muy defensores de la civilidad, pero Rocio. muy bolivarianos también. Claro, porque por muchos errores que ha tenido Bolívar, uno como se ve tiene que ver que es como el padre de las formas republicanas. Es decir, esa cosa que hizo con Vargas, de llamarlo para reformar la universidad, lo que hizo con Rocio de ponerlo en un cargo como civil que se merecía. O sea, pudieron haber escogido a cualquier militar, el carajo dijo, no, Rocio, porque usted es un tipo de leyes, véngase conmigo para hacer patria, porque sí, nosotros podemos como militares hacer muchas cosas, pero para gobernar como que hace falta también tener un respaldo civil. Hay que tener leyes, porque las leyes son las que hacen que las cosas funcionen. Y Fermín Toro como que vio eso también y se puso a defender a Bolívar de esa manera porque era como la cuestión razonable frente a la locura de algunos opositores. Pero también él pasa allá. En el año 1937 se pone a escribir muchísimo. Empieza a escribir en cualquier periódico sobre literatura, política. Y a su vez se pone a clase en colegios. Sí, empieza como a repartir su conocimiento propio. Era un tipo que hacía lo mismo que Vargas, que compartía su inteligencia. Eso también es loable. Esto me llamó mucho la atención, su carrera escribiendo para los periódicos, porque por ahí vi que él escribía en un periódico llamado El Liberal. Él escribía allí sus artículos y a veces lo hacía con su nombre y otras veces lo hacía con un seudónimo que a mí me gustó mucho. Yo no sé si él lo usaba para eso, pero yo quiero que a mí me llamen así ahora cuando yo diga cosas jocosas, porque él se hacía llamar Jocosías. No puede ser. Entonces, Chamo, que acá tan bueno. Sí, está buenísimo. Entonces cuando yo diga cosas jocosas, yo voy a hacer Jocosías. Jocosías. En honor a Fermín Toro, obviamente. Yo no sé si él escribía cosas jocosas, pero altísimo nombre. Chamo, Fermín Toro. Igual que su otro nombre era Emiro Castro. Mano, pero ese pana tenía más apodos que el DJ 13 Tony Armas. Así mismo, que un varón rojo babalónico. Oye, era el DJ 13 antes. Sí, era el DJ 13 del siglo XIX, pero entonces, a la vez que hacía esto, él le llama la atención de un hombre llamado Alejo Fortique. Alejo Fortique es un pionero de las relaciones diplomáticas venezolanas, el cual en el año 1939 lo mandan a ser embajador en Londres. Y él llama, como parte de su equipo, a Fermín Toro. Fermín Toro aprovecha ese chance, hace sus maletas y se va para la capital británica. Aquí sigue aprendiendo cosas y empieza también a escribir. Empieza a escribir una novela que fue publicando poco a poco cuando volvió al país en el año 1941, tengo entendido, ¿no? Sí, es la primera novela de
venezolana incluso. La primera novela, él estrenó el género acá en Venezuela con Los Mártires. Esto fue publicado en un periódico que sale, porque tú sabes que él empezó a dar clases también en un momento. Porque aquí hubo un grupo de intelectuales que se le ocurrió fundar como una academia que llamaron el Liceo Venezolano, que ni de cerca era una mina de embarazo adolescente, era un sitio para enseñar música, dibujo y literatura. Ah, coño. Claro, uno pudiera creer que también es para llamarse marico. Sí, para decir, mira, ese es marico. Mira, te lo vino mandando el huevo al otro del baño. ¡Ay, papá! Sí. No. Pero no, pues era una academia para enseñar estas cosas y Fermín Toro formó parte de esto y ellos también sacaron un periódico y en este periódico fue donde él comenzó a publicar su novela Los Mártires. Ya. Oye, qué bien esa vaina. Un intelectual, un tipazo que se ha desplazado en áreas hasta este momento, como el área de la hacienda, porque él debutó allí después. Debutó en la hacienda, pasó a la política, sí. Después a la vaina diplomática, además a la docencia, literatura, mano. Y ahí no terminó, porque en el año 1942, digamos que es uno de los grandes años del tío, porque aquí el carajo lo mandan otra vez al Ministerio de Hacienda como oficial mayor del ministerio. Y a su vez, este año es cuando se decide la repatriación de los restos del Libertador. Y él preside la comisión que honró al Libertador. Fue de los que dio discursos, hizo cuestiones. Es decir, el carajo finalmente consumó la obra que venía defendiendo desde hacía 10 años antes, cuando está en el Congreso defendiendo a Bolívar. Es decir, el carajo dijo, hay que estar Libertador, y ahí estaba, 10 años después, presidiendo la comisión que lo trajo. Compartiendo con tipos como Vargas y Urdaneta, que también estuvieron presentes allí recibiendo los restos de Bolívar. Y bueno, ahí estaba también Fermín Toro, que era muchísimo más joven que ellos, pero bueno, que por su intelecto y por su carrera y por la honestidad también, yo era un carajo que sabía mucho, ya estaba montado en esas esferas, por todas las cosas que sabía y cómo se desplazaba básicamente. Claro. Él también lo llaman a resolver en 1844 unos problemas limítrofes con Colombia, que habían ahí, todavía habían esos problemitas, entonces él va para allá y ahí también, bueno, si nos fijamos, se maneja en el área diplomática, pues, porque ya tenía también esta práctica como secretario de Alejo Fortique. Sí, el carajo estuvo como diplomático entre Francia, España e Inglaterra. Incluso, si bien los que más negociaron el reconocimiento de Venezuela como Estado independiente por España fueron precisamente Carlos Sublet, Alejo Fortique y Rafael Urdaneta, uno de los que como que puso la cuestión del sello a esa cuestión fue Toro, porque bueno, ya Sublet ya estaba en Venezuela como, ya se llama por eso, estaba como presidente, pero tanto Alejo Fortique como Rafael Urdaneta fallecieron mientras eso se estaba consumando. O sea, recuerden que Urdaneta, como habíamos comentado antes en un episodio, él falleció en París mientras estaba en esas reuniones. Y Alejo Fortique falleció poco después. Entonces el siguiente en el escalafón era Fermín Toro, que le tocó como ir ante el Reino de España como a terminar de ratificar ese reconocimiento, es decir, como a ponerle el último sello que faltaba. Te acordarse con la reina, con los nobles de allá para hacer todas esas reuniones que hacían falta para terminar ese finiquito. Bueno, y él en ese momento tuvo prácticamente como una gira por ahí por Europa, porque él estuvo en España, estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra. Y en todos los lados a donde fue recibido por, bueno, en ese momento, los reyes que gobernaban. Claro. Que es una vaina recha, porque estamos en un momento en donde tú ves al presidente y que viaja por un lado y lo recibe y que el viceministro de asuntos que a nadie le importa. Exacto, o sea, lo recibía cualquier pendejo ahí. Entonces, aquí, a diferencia, a él lo recibían los tipos de verdad. Pero a su vez, mientras él hacía todo esto, escribía más cosas. Sacó una obra importantísima para el entendimiento de la Venezuela de entonces, que es la llamada Reflexiones sobre la Ley del 10 de abril de 1834. Esto se publicó en el año 1945. Esto es un ensayo donde Fermín Toro critica esta ley. ¿Por qué criticaría esta ley? Pues esta ley era conocida como la Ley de Libertad de Contratos, o de forma ya más vulgar era llamada Ley de Espera y Quita. Él decía que este instrumento legal, que sí, que era un instrumento legal de los más liberales hechos en Venezuela. Sí, era como el sueño de un libergafo actual.
pero para una nación que venía de estar devastada por la guerra larga que tuvo para independizarse, con los problemas estructurales que tenía, era lejana de la realidad, porque esta ley permitía que los involucrados en cosas como préstamos puedan pactar transacciones que, según las condiciones que ellos establezcan, pues, se pueden hacer efectivas sin que los poderes públicos se inmiscuyan en los tratos. Es decir, lo que pasaba con esta ley era que alguien que tenía unas tierras iba a pedir un préstamo para meter su tierrita, pues. Y entonces le pedía un crédito a cualquier particular. Este particular le pedía a cambio de ese dinero una garantía de cumplimiento, por garantía de cumplimiento de su tierra. Así que si esa persona le va a dar a esa persona, a cambio, esa persona tiene que darle su tierra como garantía. Y si esa persona no le paga a un tiempo determinado, esa tierra automáticamente va a pasar a este prestamista. Es decir, era lo que llamábamos usura, pura y dura. Y esto se prestaba para lo malo, porque la usura es una cuestión que se da de muy mala fe. O sea, le hacen préstamos a gente que se sabe que no puede pagar, solo con el fin de agarrarse las tierras. Entonces tú le prestabas, por decir algo, $100 a una persona y le decías que, mira, para yo te los preste me tienes que dar esos zapatos que cuestan $150. Y entonces esa persona le daba los zapatos y con esos reales no lograba reponerlos, le quitaba los zapatos, le quitaba la tierra, le quitaba todo lo que le diera la gana, porque los contratos los podían trampear y no había nadie, o sea, esta gente que caía en estas estafas no podía abogar ante nadie, porque la única forma de abogar era ir a un tribunal mercantil que, como todo en Venezuela, era fácilmente corruptible. Entonces mucha gente fue quedando sin tierras, o sea, muchos campesinos quedaron sin tierras, quedaron en la pobreza, y esto llevó a que, ahí se armó un resentimiento, una cosa grave, que Fermín Toro, que veía las cosas desde el punto de vista más fiscal, más del hacendado, él decía como que ya va. Esto es un problema. Si hay gente que sigue llevando otras personas a la pobreza, mira, esto va a llevar a unos problemas de resentimiento que van a ir a una guerra. Es decir, el pana estuvo viendo como que eso iba a ser la causa de la guerra federal. Sí, básicamente, porque tú sabes que esa ley de contratos, sí, bueno, un tema todo liberal. Básicamente era que, mira, el Estado, esto no es peo del Estado a los acuerdos a los que usted haya llegado para cualquier negociación. Pero entonces el mismo Fermín Toro criticaba, diciendo que era lo que estaba ocurriendo, incluso el tema de la usura, diciendo que el resultado de esta ley daba pie a algo que tiene nombre desde tiempos bíblicos. Y tiene nombre porque es algo muy malo, que es exactamente la usura. Exactamente, es decir, el carajo. Entonces, bueno, era como que así a mucha gente quedó sin tierras, mucha gente quedó en la calle con base en este asunto. Los tribunales mercantiles no estaban funcionando. Y Fermín Toro, bueno, lanza todas estas impresiones diciendo que, mira, como dijo Reverón, le va a salir el niño Jesús y le va a echar una broma. Sí, es algo así como, o sea, él decía que, mira, hay mucha gente que en nombre de un liberalismo cualquiera está condenando a muchas personas a la pobreza. Y esto no es liberalismo. Esto es una cosa más de coño madrada. Entonces el pana lo que hizo fue usar argumentos tipo los que planteaba Rocio cuando escribió El triunfo liberal sobre el despotismo. Es decir, que tomaba muchos fundamentos bíblicos y liberales clásicos para de esa forma explicar cómo ese entramado legal era incorrecto, inhumano e incluso hasta contrario a Dios. Porque él decía, mira, la usura es tan mala que sale en la Biblia y la ponen como algo terrible. Tú vas a irte contra Dios. Mano, no puedes. Es decir, con eso el carajo se fue como ganándose la conciencia de algunas personas, algunos liberales. Entonces que fueron diciéndole como que, coño, sí, esta vaina no es correcta. Hay que tomar en cuenta estos planteamientos. Y ojo, él lo hacía siendo del partido de la mayoría de la gente que hacía estos contratos de usura, porque era del Partido Conservador. Eso te iba a decir, que además esto era una ley que fue promulgada, implementada por su propio bando, por el bando por el que él trabajaba, por verlo así. Exacto, pero él así dijo, miren, no podemos permitir que esta cosa pase. Si ustedes siguen haciendo esto, nos vamos a meter en un peo grave que va a arrasar con todos nosotros. Yo me imagino que desde aquellos años le salió uno por ahí, mira, Fermín Toro, suma pero no restes. No, vale, yo no creo, le dijeron. No, es que esas son cosas de democracias con zonas grises, pana. Eso no es dictadura. No. Fermín Toro diciéndole la broma, coño, que ay, nada. Pero fíjate, él trabaja, esto se publica en el 45. Él regresa a Venezuela porque él está en Europa. Él regresa a Venezuela en el año 1847 y es nombrado ministro de Hacienda. Un tipo que viene haciendo carrera de Hacienda en el gobierno de José Tadeo Monagas. Sí. Ministro de Hacienda, porque él viene desde... Bueno, él hizo su debut ahí. Era un tipo con carrera en la hacienda pública.
Sí, entonces lo llama José Tadeo Monagas y le dice, no, está bien, tú tienes el perfil para ser ministro de Hacienda, llégate y vaina. Claro, él duró poco años en el cargo, se asumió el cargo en febrero de 1847 y ya en diciembre había renunciado. Y entonces, después de eso, él se incorpora al Congreso como diputado, en el 1948. Pero ocurre una cosa, que es que el Congreso estaba dominado por el Partido Conservador y Monagas se había puesto como una alianza con los liberales. Entonces, por esas cuestiones allí, el Congreso le trató de hacer un impeachment a Monagas. Es decir, como destituirlo. Que el Congreso tenía facultades para hacerlo. Es decir, ellos sentían que si el presidente salía del cambio constitucional, podía destituirlo. La cuestión es que aquí Monagas se volvió loco y lanzó la chavistada. Que es que ordenó que se saltara el Congreso de la República por unas turbas armadas de él, las cuales entraron al Congreso, golpearon a un gentío, mataron gente, cerraron la sesión y bueno, de esa forma destruyeron el orden constitucional de la República. Es decir, a partir de aquí empezó la tradición del Poder Ejecutivo queriendo aplastar el Legislativo sin importarle nada. Este asalto al Congreso fue en donde por ahí como que le dieron una puñalada a Santos Michelena que lo terminó matando luego. Exactamente, ahí mataron a Santos Michelena y otros más. Por suerte Fermín Toro no estaba allí, o sea, él no había ido para esa sesión, tenía cosas muy importantes que hacer y menos mal. Y entonces, nada, queda vivo y con esa vaina como que mierda. Yo he estado ahí la que me salvé, coño de la madre. Pero fíjate que entonces ahí lo que ocurre, él no estaba, hacen el asalto al Congreso y básicamente, así como dijiste, rompen el hilo constitucional. Entonces queda como que, mira, José Tadeo, ¿qué hiciste? O sea, aquí él pasó una tragedia en el Congreso. Hay que buscar manera de que obtengas el reconocimiento de ese Congreso. Y es cuando sale José Tadeo Monagas por ahí a llamar a los diputados y que no, mira, coño, qué bola esta vaina que pasó, vale. Cónchale, qué broma, vale. A los que quedan los va como diciéndole, mira, pero vente, porque si no vienes, mira, esta gente mía te puede ir a buscar. O coño, mano, vente que aquí te tengo unas vainitas, un maletincito con dinero y vaina. Y como para darle una mascarilla democrática, o sea, como para crear su propia oposición, su propio Congreso que diera una... Sí, que diera una apariencia de democracia que ya no lo era, porque después... Ahí salieron los primeros Luis Brito, los primeros... Sí, salieron los Britos, los Luis Perra, los Superlanos, todas esas basuras salieron. Pero Fermín Toro lo van a llamar, lo llama Monagas, y entonces aquí es cuando Fermín Toro da una respuesta que queda para la historia como un tipazo serio. Fermín Toro responde a Monagas ante su invitación a incorporarse a ese Congreso falso con lo siguiente: díganle ustedes al general Monagas que mi cadáver lo llevarán, pero que Fermín Toro no se prostituye. Con dos bolas, mucho cerebro y actitud, Fermín Toro dijo: yo no soy un falsario ni un prostibulario. Allá tú con tus Luis Parras. Chao contigo. Háblale tú, vale, Fermín Toro, qué tipo tan serio, qué gran ejemplo de lo que llamamos comúnmente, tanto en el ámbito profesional como en las calles, la seriedad. Exacto, él portaba la seriedad, un tipo con convicciones políticas firmes, con dignidad, con moral y ética. Y entonces él dijo eso y se retiró. Chao la política, porque si la política va a ser para corruptos, que va a ser un tipo serio, decente como yo ahí. No, chico, chao contigo. Exactamente, él decide, mira, chamo, yo no quiero más nada con esto, porque esto es una gran sinvergüenzura. Allá hay un poco de tipo que ya, bueno, aceptaron todas estas gracias y yo no me presto para esto, yo no soy ningún sinvergüenza. Y decide entonces retirarse allá a sus tierras. Él tenía por ahí unas tierritas, unas vaquitas, unos productos agrícolas, y él se retiró a encargarse de todo eso, a estudiar botánica. Exacto, a servir para algo. Porque él decía, no, la policía... No sabemos si la botánica de Tierra de Nadie, que inauguró Vargas en Tierra de Nadie, pero a estudiar botánica. No creo, pero entonces se dedicó a hacer cosas más interesantes que perder el tiempo como falsario. Y entonces, él no se retiró del todo. Porque si bien en 1948 él se retira, 10 años después él empieza como a hacer reuniones ahí para terminar de joder a los Monagas que estaban jodiendo demasiado. Entonces él, de forma seria, sin decirle a nadie cómo tienen que hacer las cosas en la clandestinidad, tomó parte de una conspiración que resultó en lo que se llamó la Revolución de Marzo de 1858, que es cuando tumban a Monagas. Tú me estás diciendo que Fermín Toro no mandó un comunicado para avisar que él estaba en la clandestinidad y dónde iba a estar. Exacto, él no hizo la Simón Calzadilla o la Juan Pablo Garnapa de decir, estoy aquí en un tuit
comunican avisando hoy a las 6 de la tarde del 7 de diciembre de 2019 que me voy a la clandestinidad. Esto es en la Plaza Altamira, me quité ya. No, nada de eso. El carajo hizo clandestinidad como era, se metió en una conspiración y gracias a eso tumbaron a Monagas. Así mismo, y él, bueno, se une a lo que llaman la Revolución de Marzo en 1858 con Julián Castro. Y así entra de nuevo a la vida pública, a la vida política, porque ahí también le toca al final hacerse cargo del llamado Protocolo de Urrutia. Ah, sí, porque resulta que hubo un problema, porque cuando tumban a Monagas, Monagas sale corriendo y se refugia en la embajada de Francia en Venezuela. Esto causó un problema porque todo el mundo tenía ganas a Monagas, porque el tipo había hecho tanto mal que lo que querían era escoñetarlo. Ellos decían, no, chico, Monagas, ese bicho es tan malo que de Monagas, de ese estado de Maturín, no va a salir nadie más malo que él. Se equivocaban porque él nació Diosdado, pero entonces... Monagas y que hold my beer. Exacto. Entonces él estaba ahí refugiado en esa embajada mientras estos tipos querían sacarlo a patadas. Pero esto iba a un problema porque tú en una embajada no puedes entrar a sacar a patadas a alguien. Y entonces esto causó unas fricciones con los diplomáticos de Europa que andaban como diciendo, miren, si ustedes llegan a saltar eso va a ser un problema grave para ustedes. Porque nosotros vamos a mandar barcos, vamos a hacer cosas y miren, ustedes no quieren hacer eso. Entonces el canciller de entonces de Venezuela era un tipo llamado Wenceslao Urrutia, el cual empezó a hacer como una especie de tratado a fin de reconocer la salida de Monagas para dar un salvoconducto. Entonces este fue el llamado Protocolo de Urrutia, en el cual, si bien él lo empezó, pues ahora empezó a ser el tratado, lo terminó concluyendo Fermín Toro porque Urrutia renunció. Si este tratado permitió que este Monagas se con un salvoconducto de Venezuela, se fuera a Europa y todos contentos para evitar joder más al país, o sea, para que no hubiese un baño de sangre, una locura que llevara a que se desbordaran las pasiones. Eso es lo que logró ahí tanto Urrutia como Fermín Toro. Echando mano de nuevo de estas habilidades de diplomático que tuvo, porque entonces ahora no, si te dan cuenta, es un carajo que bueno, soy ministro de Hacienda, pero soy diputado y me puedo desplazarme aquí en el Congreso con toda esta gente, pero también puedo negociar cualquier cosa de índole diplomático aquí e internacional. Tipazo Fermín Toro, ¿vale? Claro, tipo súper serio. Pero entonces él pasa después de esto entra en la llamada Convención Nacional de Valencia. Entonces establece una constitución que lamentablemente no sirvió de mucho porque fue la constitución que se hizo previa a la guerra federal, es decir, no pudo hacer nada para evitar la terrible guerra que le tocó. Y después de que empezó la guerra, a él lo mandaron a Europa a que sirviera como de interlocutor entre Venezuela y los gobiernos explicándoles qué está pasando en Venezuela, porque está muriendo gente aquí. O sea, fue como a echar el cuento. Europeo, sí. Fue echar el cuento de qué estaba pasando, de toda esa locura. Y aquí hubo también algunos bienes que confiscaron el bando insurgente en la guerra federal y que eran de ingleses, de franceses, de españoles, y él fue para allá a explicar y que mira, chamo, lo que está pasando es esto. ¿Sabes que eso fue en el año 1860? Y ese mismo año, nuestro Fermín Toro queda viudo. Coño. Sí, ahí se muere la prima, esposa de nuestro Fermín Toro, que lo acompañó durante todo este tiempo en todas estas aventuras. Coño, qué chimbo. Sí, vale. Entonces, sí, vale. Muy triste. Pero bueno, en 1862 él regresa de toda esta gira en Europa, explicando todo lo que estaba pasando. Regresa un par de años después y él decide salir de la vida política. Que mira, yo no me calo de nuevo a esta huevona. No quiero nada. Y se retira de nuevo a hacer sus cosas, a estudiar, a escribir. Sí, estoy viendo que incluso colaboró con este gran escritor venezolano llamado Juan Vicente González, que hemos citado varias veces aquí. O sea, exacto. González era un tipo que hacía muchas cosas de historia entonces, y él hizo un libro llamado El Manual de Historia Universal. Para este libro, él llamó a Fermín Toro para que escribiera el prefacio de introducción, y Fermín Toro fue y se dedicó a esto, se hizo el prefacio de ese libro, y se dedicó lo último que le queda en su vida a investigar sobre botánica, a hacer manuscritos que años después recogería un tipo llamado Adolfo Ernst, que es uno de los pioneros de las ciencias en Venezuela, tipo que estudia de la botánica y de la evolución, ¿no? Que trajo la teoría de la evolución de Venezuela de Darwin. Pero entonces Fermín Toro hizo estas cuestiones introductorias en la botánica hasta su último día de vida, que fue en el año 1865 cuando fallece, lamentablemente, este gran hombre civil venezolano. Los restos de Fermín Toro están en el Panteón Nacional, los llevaron en el año 1876, o sea, los llevan como que 11 años después de su muerte.
Y bueno, que Fermín Toro es un tipazo, hermano. Ya lo he repetido varias veces en este episodio, pero es que imagínate todo este personaje, la dimensión de este civil que por sí mismo se formó él mismo, se formó intelectualmente y empezó a hacer carrera en un área y se desplazó en todas las áreas donde se desplazó. El tipo era una lumbrera, entendía todo, sabía relacionarse, aprendió a negociar. Y bueno, lo más también relevante que me parece que debemos tener presente el Fermín Toro, ¿vale? Y ser unos Fermín Toro en ese aspecto, en tus convicciones, en ser firme en esas cosas. Para mí me queda que él era un hombre, o sea, ¿qué nos queda de él? ¿Qué podemos aprender de Fermín Toro? Que bueno, que uno tiene que ser consecuente con el discurso. Tiene que aceptar cargos para los que uno esté preparado. Y como él estaba bien preparado, él aceptaba todos los cargos por esa razón. No porque estaba enchufado, no, el tipo sabía para lo que estaba preparado. Y también que era un tipo que aprendía mucho sin que nadie lo detuviera. Y especial, para mí lo primordial de Fermín Toro es no ser un falsario y un prostibulario. Porque la dignidad, la ética, la moral y los valores están por encima de un miserable cargo y sobre todo de servirle al mal en sus distintas formas. Eso es lo que nos queda de Fermín Toro, un tipo que fue capaz de encontrar la solución a los problemas de Venezuela, de buscarles, de ver que si no se hacían los correctivos, se iba a llegar a una tragedia. Él fue capaz de ver eso antes que todos. Qué fino que Fermín Toro fue el primer carajo que le dijo sus cosas, que se le reveló ahí claro, firme en sus convicciones a los primeros chavistas. Pero bueno, ya le vamos a hablar de los primeros chavistas próximamente. Háblales ahí, Javier. Claro. Recuerden que nosotros, el Colegio Histórico, estamos actualmente en el canal de Daniel Farías en YouTube, pero también estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en iVoox o directamente en nuestra página web www.elcoritohistórico.com. También estamos en Instagram, el Corito Histórico _ allá siempre pueden vernos en nuestras dinámicas, tenemos mucho material extra por allí, pueden verme a mí en mis aventuras en la Europa, pueden ver a Dorian con las preguntas que puede hacer y sobre todo ahí pueden dejar los comentarios y recomendaciones que quieran para los próximos coritos. También los pueden dejar en los comentarios del mismo video, donde también dejaremos abajo las fuentes que usamos para este video, las fuentes que usamos para respaldar nuestros planteamientos aquí, todas comprobadas, todas de autores serios. Todo eso lo tienen en el video. ¿Diste algo tú, Dorian? Claro que sí, panas míos, ahí está en la descripción un montón de contenido bien chévere que bueno, si quieren abundar más se lo van a vacilar. Recuerden que también tenemos todos los viernes, Chayanne se llama Elmer, así que deja allí tu pregunta o tu pregunta puntual, tu pregunta concreta. Mira, ¿qué pasó con esto? Mira, ¿quién fue este tipo? ¿Qué pasó aquí? Vamos a estar respondiendo sus preguntas todas las semanas allí. Y bueno, nada, panas míos, sigan vacilando y coreando. Muchas gracias por el apoyo al Corito Histórico. Y bueno, ahí, háblales tú, Javier. Así es. Este fue el Corito Histórico de Fermín Toro. Me quité ya.